Entonces, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega, una nueva clase, por supuesto. Aquí vamos a revisar este edificio. Este edificio, 5 niveles, ¿no? Un edificio ahí simple. Y bueno, vamos a aprender bastante conceptos, muchos conceptos. O sea, vamos a aprender mucho de este edificio. Y este es un ejemplo que por supuesto lo vamos a chequear, lo vamos a ver ahí en el curso de fundaciones. Y bueno, el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es cómo se puede realizar el análisis o cómo se realiza el análisis de interacción suelo-estructura dentro de RFM. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cuáles son los lineamientos que hay que seguir? Bueno, en primera instancia, lo que debemos de contar es ya con nuestro modelo. El modelo del edificio, obviamente, y el modelo de las cimentaciones, ¿no? Estas cimentaciones podría ser, por ejemplo, una losa de cimentación, podría ser también así como este caso, por ejemplo, en aquí, ¿qué le hemos puesto? Aquí le hemos puesto una viga de cimentación, ¿sí? A ver, vamos a ver una vista unifilar, y para que veamos las cimentaciones, ahí le vamos a colocar de esa manera. Bueno, también podría yo, por ejemplo, no voy a mostrar las barras de integración, sí, las barras de integración no las voy a mostrar, las puedo, por supuesto, ocultar aquí en tipo de barra, y las que corresponden a vigas de resultado las voy a ocultar de momento, ¿no? Miren estas vigas. Esta es una viga de cimentación, una viga de fundación. Ahí está, los elementos, la losa, el nervio. Aquí está la conexión de la columna con ese elemento. Y por este lado tenemos una cimentación conectada, ¿sí? Conectada, donde tenemos en aquí una cimentación céntrica y en aquí tenemos una cimentación medianera, ¿no? De este lado vamos a suponer que tenemos un límite de propiedad, ¿sí? Este lado hay un límite de propiedad, quiere decir que hay un edificio al lado y no podemos, por supuesto, entrarnos en ese suelo, en ese terreno. Entonces esa cimentación está limitada por el límite de propiedad, ¿no? Entonces por eso es ahí eh, este, o sea, todos empiezan en el mismo, en la misma coordenada. Eh, Luego, por supuesto, nosotros podemos tener diferentes tipos de cimentación. Por ejemplo, aquí lo que tienes es una cimentación combinada. ¿Por qué lo he hecho así? Porque, bueno, he querido incluir algunas cimentaciones ahí que se podrían utilizar en este edificio, 5 niveles, un edificio pequeño, ¿sí? Y pues estas cimentaciones podrían tranquilamente solucionar y resistir este edificio, ¿no? Las solicitaciones que hay en la fundación. ¿De qué va a depender el tamaño de estas cimentaciones? Pues de la capacidad aportante del suelo y de, de las características mecánicas que tiene el suelo, básicamente. Luego de esto, obviamente se tiene que realizar el diseño geotécnico. Para contar con estas cimentaciones se tiene que realizar el diseño geotécnico y luego ya se puede realizar el diseño estructural. Cuando hablamos de diseño geotécnico, hablamos de encontrar las dimensiones de la zapata, de las fundaciones, de tal manera que no se exceda el límite de la capacidad admisible o la capacidad portante del suelo, básicamente, ¿no? Entonces hay que encontrar las dimensiones apropiadas y luego hay que hacer la verificación de esfuerzos, ¿no? Hay que hacer la verificación de esfuerzos con las dimensiones de la cimentación. Esto se lo puede hacer de forma manual, se lo puede hacer en software. En el curso vamos a utilizar memorias de cálculo, vamos a hacer el procedimiento manual, ¿sí? Y luego también vamos a hacer el procedimiento con el software. Entonces, varios de los colegas han preguntado
¿Cómo es el RFE? ¿Qué hace? O sea, han visto varias publicaciones ahí, me han consultado eh, qué cosa puede realizar el RFE, cuáles son sus capacidades. He visto que se puede diseñar, se ve esfuerzo de iteración, realmente sí se puede hacer mucho, bastante. Y la potencialidad que tiene este software es que es muy avanzado en cuanto a los elementos finitos. Tremendamente avanzado, ¿no? Miren aquí, tengo una conexión y esto lo que estamos viendo ahí en una serie de rejillas es el nivel de discretización que tiene, o sea, que le hemos asignado a estos elementos. Entonces, realmente es fácil modelar en el software, el RFEM, modelar una cimentación de estas y colocarlas. ¿Y saben qué es lo mejor? Lo mejor de todo es que tú puedes programar. Puedes programar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vean esta cimentación. Esta cimentación que está aquí es típica. Siempre vamos a tener un lado A, un lado B, ¿no? Y en la zapata medianera vamos a tener un lado A, un lado B. Bueno, los lados largos, los A, B y B, ¿no? Siempre, eso es típico. Cada una de estas cimentaciones va a tener una altura y esta cimentación también tiene otra altura, o sea, las alturas son diferentes. De hecho, esta cimentación es de 55 y esta es de 50. Cada una de esas cimentaciones, o sea, esta cimentación está conectada a través de un nervio, a través de una viga. Y esa viga tiene una altura, tiene una base, ¿no? Y cosa que se puede programar dentro de RFM. Sí se puede programar. Entonces podemos programar podemos programar este tipo de cimentación. Podemos programar una cimentación combinada como esta, y esta es más fácil. Tiene un lado largo, un lado ancho y una altura. Y podemos programar también las vigas de fundación, ¿no? Tiene una placa, una, una base que es la losa de fundación, o sí, una losa de fundación conectada con un nervio, donde el nervio va a ser el que va a estar resistiendo los momentos flectores que causan cada una de esas columnas, la llegada a las columnas. Enseguida vamos a ver algo de resultados. Entonces sí se puede programar. Y entonces tú puedes crearte varios programitas, vamos a decir. Programitas son unas plantillas, ¿sí? Bloques realmente es lo que se llama dentro del RFM. Puedes crearte varios bloques. De tal manera que cuando tú tengas un edificio cualquiera, tú puedes insertar esos bloques directamente ahí, darle por supuesto esas dimensiones correspondientes, la separación entre columnas. Mira, para que coincida la columna, ¿no? Porque este es un elemento frame, este es un elemento frame, un elemento barra. Mira, para que coincida, ¿cómo lo he hecho? O sea, estas dimensiones de esta columna van a ser las mismas de la conexión al elemento sol. Las mismas, exactamente. Van a ser las mismas. Eh, entonces, miren, vas a tener una conexión con las mismas dimensiones. Y alguno tal vez se pregunte, ¿cómo arreglamos el tema de la singularidad en aquí? Porque la conexión es a través de un punto. Bueno, eso se ha resuelto fácil. Eso se ha resuelto, ¿sí? A través de lo que es eh, ahí está. ¿Ven ahí ese rosado que está ahí? Ese que está ahí. Ese celeste que está ahí. Esa es una placa rígida de conexión que distribuye todos los esfuerzos a las vigas, o sea, que distribuye todos los esfuerzos a esta conexión que es la columna. Entonces, realmente no está conectada en un punto, sino que está conectada en una placa rígida y esa va a distribuir todos los esfuerzos en toda la columna. Eso es lo que va a hacer, básicamente. Y bueno,
¿Se puede hacer aquello? Sí, ahí está. Miren, por ejemplo, aquí ya tengo varios bloques. Y esos bloques también le vamos a compartir en el curso para que ustedes lo tengan, ¿no? Esos bloques y puedan insertarlas, ¿no? Obviamente va a ser fácil ya insertar un bloque en un edificio. También vamos a aprender a cómo crearlas, a cómo generar, por ejemplo, este bloque que está aquí. ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Y cuál es el procedimiento? Todo eso lo vamos a hacer. Entonces, ahí está nuestra cimentación. O sea, nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo. Bueno, entonces podemos hacer todo eso, podemos diseñar, podemos ver esfuerzos, etcétera, etcétera. Entonces, un pantallazo ahí de lo que podemos hacer. Realmente hay muchas cosas que se puede hacer, pero en este ejemplo, esas son las cosas que podemos hacer. Muy bien, ahora sí. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer nosotros, esa interacción suelo-estructura en este edificio, que ya tiene sus cimentaciones, ¿no? Ya están. Eh, Ahí las cimentaciones, ya las tenemos. Y entonces vamos a hacer interacción suelo-estructura. ¿Cómo haríamos de forma clásica? Encontraríamos pues el balasto vertical con una de las teorías, ¿no?, que nosotros quisiésemos ocupar, y entonces insertaríamos ese balasto en cada una de las cimentaciones de forma constante. Es decir, la forma clásica de hacer era esa, ¿no? De colocarle un solo balasto en toda la cimentación. Uno solo. Por supuesto, ese balasto va a depender de las propiedades mecánicas que hay debajo de ese suelo y va a depender de las dimensiones de la cimentación. Pero, ¿será lo correcto hacer eso? A ver, ¿qué dice la ley de Hooke? ¿Qué dice la ley de Hooke? ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice: la fuerza de restitución de un resorte, ¿no?, esta es una teoría básica, es igual a esa fuerza, a la constante elástica de un resorte, que va a simular, por supuesto, el suelo, multiplicado por un desplazamiento X, ¿no? Esa es la fuerza de restitución. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El programa puede encontrar diferentes, o mejor dicho, para cada uno de los elementos finitos va a encontrar un valor de la constante del resorte. El valor superficial, ¿no? El balasto para una superficie, entonces lo va a encontrar para cada uno de esos elementos finitos. Y sepan que esa fuerza, bueno, esa fuerza, por ejemplo, analicemos este caso, esta losa. Esta losita, a ver, es una cimentación combinada. Las cargas, miren aquí, la columna, esta es la llegada de una columna. Ahí está la columna. Le está llegando ahí la columna. Y aquí donde le llega la columna, tengo un cierto valor del coeficiente del apoyo elástico vertical, que serían aproximadamente, de acuerdo al esquema de colores, unos 10.000 kilonewton metro cúbico, ¿sí? El apoyo, el balasto, para cada uno de esos elementos finitos que tengo asignado ahí. Para cada uno. Entonces, me voy por aquí, esta es una columna más del borde y tengo otro coeficiente. Ajá, ¿de qué depende? De la fuerza que le está llegando ahí a esos elementos. O sea, cada uno de estos elementos va a tener una presión, ¿no? Va a tener una presión. Y para cada una de las presiones se va a encontrar un coeficiente
de apoyo elástico para cada uno de esos elementos finitos. Y finalmente vamos a tener ahí un diagrama y vean que se ha calculado de acuerdo a esa presión que ejerza la cimentación sobre la superficie. Entonces, muy interesante. Eso no es posible hacerlo de forma manual a ese nivel de detalle. ¿Qué es lo que haríamos de forma manual? O lo que haríamos en otro software. Seleccionaríamos la superficie y le colocamos a todo un solo balasto. Para este le colocamos un balasto, para este le colocamos un balasto, para este le colocamos un balasto, para este otro balasto, otro balasto. Entonces, le colocaríamos un solo balasto. Ajá, pero aquí lo que estás haciendo, ¿sí? Es hacer un trabajo mucho más finito y mucho más preciso. Para ello vamos a utilizar el módulo del Soilink, el módulo del Soilink, o sea, del RFN vamos a utilizar el módulo para hacer el análisis por iteración suelo-estructura. Cada uno de estos puntos son puntos de sondeo. O sea, son puntos donde ha venido el ingeniero geotecnista y ha realizado, ¿sí? El análisis. En este punto se conoce las diferentes alturas de cada uno de los estratos, se conoce el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, y se conoce todos los datos mecánicos de ese suelo. Entonces viene el geotecnista, toma muestras en cada uno de esos puntos, que pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser los puntos que sea necesario, ¿no? Para el proyecto. Entonces nosotros le vamos a dar esos puntos. Y con eso el software fácilmente va a encontrar todo eso. Entonces vamos manos a la obra. Ya estamos listos, sabemos lo que vamos a hacer. Y entonces manos a la obra, manos al trabajo. Vamos a realizar este análisis. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer es abrir ese módulo. Lo encuentran aquí en otros y lo encuentran en aquí el Soilink. Entonces aquí vean que ya tengo ya el análisis, pero yo voy a eliminar este caso. Lo voy a eliminar. Ahí está, porque lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer desde cero, ¿no? Lo vamos a hacer desde cero. Entonces lo vamos a hacer juntos. Entonces he eliminado ese caso. Y ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a abrir nuevamente, ya hemos eliminado el caso, por eso es que aquí ya no hay ese caso, ¿no? Entonces vamos a abrir ese módulo del Soilink de análisis por interacción suelo-estructura. Lo primero que nos va a pedir el software es asignarle un estado de carga. Y para analizar presiones en el suelo, trabajamos en estado límite de servicio, ¿no? De servicio. Entonces, colocamos ahí la combinación para estado límite de servicio. Luego de esto, me dicen aquí suelos, ¿sí? Muestra de suelo y capas. Ahí están, capas de suelo. Bueno, y en aquí yo le puedo asignar los diferentes suelos. Yo, por supuesto, podría colocar en aquí un peso específico, ¿sí? Un peso específico del suelo, peso específico saturado, el módulo de elasticidad, ahí está, y el coeficiente de Poisson. Pero en aquí el RFN también cuenta con una biblioteca donde nosotros podríamos asignar esas características mecánicas del suelo. Vamos a utilizar la librería. Vamos a colocarnos a ver
Eh, Vamos a colocarnos aquí. Vamos a el primer, eh, le vamos a colocar una arcilla. Ahí está. El suelo, vamos a decir, esa es la primera capa, tiene una arcilla. Luego le vamos a colocar una eh, arena y luego le vamos a colocar una, por ejemplo, una grava, ¿sí? Una grava pobremente graduada, GP, ahí está. Entonces vean que yo ahí tengo los diferentes materiales, ¿no? Los diferentes materiales. Cada uno tiene un peso específico saturado y el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Cada uno de estos. Yo podría asignarle más número de capas de suelo, ¿no? Podría decirle que hay roca bajo la última capa, ¿sí? Hay roca bajo la última capa, podría decirle también eso al programa, al, en aquí al módulo Soilin. Y también podría decirle que hay agua a una cierta ordenada en Z. Entonces yo podría darle todos esos datos, ¿no? Son datos que nosotros podemos dar. Eh, Luego, nosotros podemos también decirle al programa dónde se han encontrado estos suelos. O sea, ese estrato, obviamente se ha hecho un análisis ahí y le voy a dar la posición. Le voy a decir, voy a darle ahí los puntos. ¿Qué les parece por aquí? A ver, le vamos a dar un punto. Vamos a mostrar la rejilla. Ahí está la rejilla. Le vamos a dar un punto. A ver. Ahí le vamos a dar un punto. Vamos a seleccionar otro punto también. Por ejemplo, por aquí. Son puntos arbitrarios los que yo estoy tomando. Por supuesto, esos puntos deberán ser los que el especialista de mecánica de suelos pues ha tomado, ¿no? Debemos darle los mismos puntos. Entonces, yo ya tengo ahí una serie de puntos. Tengo ahí una serie de puntos. Varios puntos, ¿no? Varios puntos. Ahí está. Este de aquí, este de aquí, la vamos a modificar. Ok. Vamos a hacer este de aquí, lo vamos a modificar entonces. Yo puedo modificar, ¿no? Puedo modificar esos puntos. Ahora sí. Son 3 puntos, ¿no? 3 puntos y ahí están esos 3 puntos. Ahora sí, para cada uno de esos 3 puntos, o sea, 3 puntos donde se ha realizado el análisis, yo le puedo decir al programa cuál es el espesor que se ha encontrado. Por ejemplo, le voy a decir una arcilla, se ha encontrado 3 metros en este punto, estoy en el primer punto. Luego se ha encontrado 4 metros de arena. Luego, digamos, hay unos 5 metros de grava, por decir algo, ¿no? Ahí están eh, esos espesores, ¿no? Eso es lo que se ha encontrado. Total 12 metros.
Vamos para el siguiente punto. Ahora, obviamente, el suelo podría variar, ¿no? Entonces, yo aquí le puedo dar otros espesores, por ejemplo, 4 metros en aquí de arcilla, 3 metros de arena y 5 metros o 6 metros o 4 metros. Ya uno ahí le va dando los datos, ¿no? Estoy haciendo variar. Y en aquí le voy a decir son 3 metros o 4 metros de arcilla. Aquí le vamos a colocar unos 3 metros de arena. Y aquí unos 5 metros o 4 le vamos a dar aquí. Y en aquí unos 5 metros de grava pobremente graduada. Y me voy al gráfico. Cada uno tiene ahí, ¿no? Si ustedes observan, y está con colores. Estas dos, como que el suelo tiende a bajar hacia el otro lado, ¿no? Con esas, y en aquí se vuelve mucho más alto la primera capa que le hemos colocado de arcilla, ¿no? O sea, aquí como que se vuelve más alta la capa de arcilla. Entonces, ustedes pueden colocarle ahí en el programa y a las dimensiones, por supuesto, propias del proyecto, las especificaciones que nos da el geotecnista. Entonces, ahí está el ejemplo. Ese es el ejemplo. Perfecto. Luego, obviamente, este es un análisis por elementos finitos. Yo aquí en detalles puedo decirle hasta dónde se va a tomar en cuenta esta interacción del suelo y la interpolación. A una distancia de 5 metros de la fundación es lo que está cargado en aquí por defecto. Entonces yo puedo decir hasta qué distancia quisiera tomar esa interacción. El origen de la rejilla, las distancias, esto para que el programa realice esa interpolación de respecto a los puntos de inspección y entonces yo podría girar con un ángulo beta. Podría yo girar. Quiero que se interpole en esta dirección. Entonces le damos ese ángulo beta ahí. Y la calidad de esas mallas, aquí está por 2.5, entonces la calidad, o sea, el grado de esas isolíneas que se van a crear, pues van a estar acá 2.5. Tú le puedes decir otro valor y obviamente se va a hacer el análisis ya eh, para esas dimensiones, ¿no? Y en el caso, ¿sí? Cuando se encuentre un muelle horizontal, un coeficiente de superficies que valen cero, pues se le va a colocar, por lo menos ahí dice, unos 1000 kilonewton metro cúbicos. Ese es el defecto. En el caso de que se encontrase algún elemento por ahí, horizontal, pero ¿no? Esto horizontal, se le va a colocar 1000. Y listo. Y ahí están las iteraciones que se va a realizar. Entonces le digo aceptar. Y ya está. Le digo aceptar. Y bueno, se van a eliminar todos los casos de análisis, o sea, todos los resultados que teníamos antes. Le digo, sí, no hay problema, que se elimine. Y ahí lo tengo. Para hacer este análisis, obviamente, nuestros elementos sólidos tienen que tener un nivel de mallado. ¿Sí? Un nivel de mallado. En esos sólidos, por ejemplo, si yo voy en editar, se le ha colocado, vamos a revisar uno. A ver, vamos a revisar uno. Por ejemplo, este de aquí. Ese de ahí. Entonces, está cada 10 centímetros la malla de elementos finitos que tiene ese elemento sólido. Y por ende las superficies. Por ejemplo, esta viga de cimentación, esta viga de cimentación
La malla de elementos finitos está a cada 20 centímetros. Obviamente yo puedo asignar diferentes mallas de elementos finitos en cada uno de los elementos. De tal manera, bueno, si excedemos también mucho con el nivel del mallado de elementos finitos, podríamos tener por ahí una demora en cuanto el análisis. Esto también va a depender de las condiciones del equipo que estemos utilizando, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo correr con ese nivel de elementos finitos, con ese mallado que hemos colocado. De todas maneras, si uno quisiese editar, entonces puede editar, ¿sí? Ahí el tamaño de los elementos finitos. Ahí le estoy colocando a 0,10. Muy bien. En cálculo, bueno, vamos a generar la malla de elementos finitos, porque en este momento, o sea, está dentro de cada una de esas vigas, de esas fundaciones, se está indicando cuál va a ser la discretización, pero ahora vamos a generar esa discretización en todas las fundaciones. Para eso le voy a decir aquí generar malla de elementos finitos, pero antes recomiendo que siempre se regenere el modelo. Esto recomiendo siempre cuando se hace algún cambio en los elementos sólidos o se hace algún movimiento. Entonces, a veces puede ser de que tengamos algún nudo que esté duplicado, o sea, que esté dos veces presente en un mismo punto, y entonces se tiene que eliminar esos nudos dobles, ¿no? Entonces, por eso es importante regenerar. Le vamos a decir, se van a eliminar los resultados, le digo, no hay problema, y regeneramos el modelo. Luego, eh, luego lo que vamos a hacer es, ya estamos listos para generar la malla de elementos finitos. Generamos y el programa está empezando a generar esa malla de elementos finitos. Ahí está. Y se acaba de generar. Si nosotros nos acercamos ahora, cada uno de estos tiene la malla de elementos finitos. Miren esas mallas. Es el nivel de discretización. Aquí la columna pasa a la viga y todas están perfectamente conectadas. Todas están perfectamente conectadas. Todas. Algo que me olvidaba decir, algo que me olvidaba decir en aquí y que es muy importante. En el Soilin, sí, en el Soilin, aquí yo ya lo tenía seleccionado. ¿A qué losa se va a, o sea, el software va a calcular los resortes para cada una de esas cimentaciones, pero ¿para qué superficies va a calcular? O sea, aquí tienes el lapicito y en ahí tú le tienes que dar cuáles van a ser esos elementos. Yo le voy a decir, por ejemplo, lo vamos a hacer desde cero, lo voy a borrar en aquí y vamos a seleccionar manualmente dónde le vamos a colocar. Entonces sería esa superficie, de aquí sería esta, de aquí sería esta superficie, ¿sí? En la viga podríamos nosotros también colocarle, en la viga, ¿no? En esta viga. Pero las teorías dicen, bueno, se podría obviar, ¿no? El análisis ahí del apoyo de esta viga, ¿no? Siempre y cuando sea una dimensión pequeña, por eso es una viga de conexión. Ahora, si alguno quiere colocarle, pues le coloca también, ¿no? Eh, le colocamos ahí también, aquí en la viga de cimentación también le colocamos, seleccionado. Por si acaso estoy seleccionando la de abajo, ¿no? La placa que está abajo. La placa que está abajo. Y en aquí hacemos lo mismo. Y seleccionamos la placa que está abajo. ¿Cómo me doy cuenta que he seleccionado la placa que está abajo? Vamos a ver una vista extruida. Y me doy cuenta que todas las superficies de abajo han sido seleccionadas. Entonces, ahí, para esas superficies, se va a realizar el cálculo. Le digo aceptar. Y ya estamos listos. Le digo aceptar. Y ahora sí,
ponemos a calcular y vamos a calcular todo, absolutamente todo. Le digo calcular. Y bueno, me dice ahí 119.325 elementos 3D, elementos finitos. Y bueno, hay otro método opcional que el programa nos da, nos sugiere, ¿sí? De tal manera que esto pues requiere menos RAM. Nos dice, bueno, no tenemos problema ahí con la RAM, entonces le decimos que proceda con el método clásico. Le digo en aquí que no. Entonces va a realizar el análisis. Ahora, bueno, este análisis podrá tomarse un tiempito, ¿no? Esto va a depender de las condiciones del equipo donde estemos trabajando. Entonces, si se toma un tiempito, pues ahí no, le esperamos ahí, nos tomamos un cafecito y le esperamos, ¿no? A que realice todo el cálculo. Entonces, estamos esperando ahí al software que realice ese cálculo. Por supuesto que eh, nosotros podemos también hacer este análisis a una placa de cimentación, a una losa de cimentación, y también podemos calcular esos resortes, ¿no? Podemos poner también los diferentes puntos. Ya vamos a ver, ya ahí dentro del curso también otros ejemplos. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Todo este análisis de interacción suelo-estructura y la forma en que el programa hace esos cálculos. Entonces ahí tenemos que esperar mientras el software va realizando esos cálculos. Entonces ahí vamos. ¿Sí? Ya seguramente ya vamos a terminar. Ya va a terminar en breve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver luego de esto? Vamos a ver los coeficientes que ha calculado, eh, lo, esos resortes de superficie que ha calculado el módulo de Soilin. Y luego también vamos a ver un poco acerca de los esfuerzos que se producen en la vía de cimentación, cómo se hace la integración y cómo se hace el diseño dentro de RFEM. Y por supuesto, ver también todos esos resultados, pues es muy interesante. Entonces esperamos ahí un poquito mientras se realiza ese análisis. Ahí está. Ya está terminando. Listo. Terminó el programa de realizar el análisis. ¿Qué es lo primero que te muestra? Todo el suelo. Este cubo es el semiespacio elástico linealmente variable. O sea, todo este es el suelo en consideración que el programa ha encontrado. Eh, Estas líneas que están aquí son las isolíneas de interpolación, ¿sí? Y todas dependen del punto de análisis del análisis geotécnico, o sea, donde se ha inspeccionado todas las características del suelo a una profundidad determinada. Entonces, todas están enlazadas a cada uno de esos puntos y el programa va a realizar, o sea, realizó la interpolación en función a estos tres puntos de inspección. Se véanlo ahí, ahí está. Y todas tienen ahí o sea, las bandas, esas son las bandas, ¿no? La discretización. Nosotros recuerdan que le habíamos dicho a 2.5, si alguno quiere más, ¿no? Quiere más discretización, le puede dar 1 metro, 0,5, obviamente un poquito más el tiempo de análisis, pero le puede dar, le puede ajustar esa malla. Perfecto, ya está entonces. Bueno, podemos pedir una vista unifilar
y podemos pedir los coeficientes. Estos coeficientes, por supuesto, ahora han cambiado porque yo le he dado otras características mecánicas del suelo y además otras posiciones. ¿Qué podemos ver aquí? Que se ha calculado para esta zapata, tiene un color azul, más o menos debe estar entre los 10.000 kilonewton metro cúbico, unos 9.000 kilonewton metro cúbico, de acuerdo a esta escala gráfica. Por acá tenemos un celeste, un cian, más o menos unos 13.000 kilonewton metro cúbico. Lo interesante es que en la viga casi que es aproximadamente el mismo, ¿no? Más o menos hay unos 9.000, 8.000 kilonewton metro cúbico en toda la viga. Y de este lado, pues el simétrico, tenemos ahí una partecita en azul y por acá tenemos un cian, por acá tenemos un verde, que son más o menos 17.000 kilonewton, ¿no? 17.000 kilonewton metro cúbico. Y el amarillo, unos 20.000 kilonewton. Ahí está. Cada uno de esos elementos finitos tiene un resorte. Este es un resorte, este es otro resorte, este es otro resorte. O sea, son variables. Son variables. Y esos resortes ya están asignados a la placa, o sea, a la superficie. ¿Qué más puedes ver aquí? A ver, puedes ver ya con eso, con esos resortes que han sido asignados, puedes ver, por ejemplo, las deformaciones que hay. Mira esas deformaciones de la cimentación. Así es la deformada de esta cimentación, de esta viga combinada, de esta viga conectada, de la viga de fundación. Ven, ahí está la deformación. Y la deformación del otro lado, que es el simétrico. Puedes ver nada más en un subzeta y ahí tienes, ¿no? Las deformadas. Esa es la deformación. Tienes un desplazamiento ahí de 2.9 milímetros en el rojo y en la viga aproximadamente 8.6 milímetros en la viga, en esta viga de cimentación. Tienes 8.6 milímetros aproximadamente, ¿no? Con el verde unos 9, ¿no? Unos 9.5 milímetros de desplazamiento. Las vigas se están desplazando unos milímetros más comparados con estas fundaciones del extremo, ¿no? Entonces, son parámetros también que nosotros deberíamos de tomar en cuenta al momento de realizar la fundación, porque esto podría ocasionar unos momentos adicionales en las vigas, ¿sí? En las vigas, y al ser obviadas, pues podrían, en el diseño de la estructura, pues podrían ocasionarse fisuras y grietas en las paredes, ¿no? De este edificio. Entonces son parámetros que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar. Eh, puedes ver los esfuerzos. A ver, ¿dónde están los esfuerzos? Los esfuerzos los vamos a ver por resistencia. Y bueno, antes de ver eso, vamos a ver tensiones de contacto en el suelo. Tensiones de contacto. ¿Cómo podemos ver las tensiones de contacto? Aquí están las tensiones de contacto. Vamos a apreciar cuánto, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de tensiones que hay en las diferentes cimentaciones? Véanlo ahí. Ahí se lo puede apreciar. Aproximadamente me da unos 500, ¿sí? Kilos, centímetro, es decir, 500 kilonewton metro cuadrado, que serían aproximadamente ahí
A ver, 500 ahí entre 10, sí, no. 500, ahí lo vamos a hacer con el MATCAT. 500 kilonewton metro cuadrado, ¿no? Equivale a 5,09 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ahí está. Entonces, más o menos ahí la presión, pero esto tiene que ser en servicio, ¿no? Vamos a chequearlo en servicio. Entonces, estamos hablando de alrededor de 393, ¿no? 393 entre, bueno, la parte más azulada, si nosotros hacemos ahí un poco, más o menos va a ser entre 216, ¿no? Porque tenemos que ir un poquito revisar. Eh, Incluso nosotros podríamos hacer una escala. Podríamos definir, colocarle todos los límites máximos y mínimos, no son esos, o podríamos nosotros personalizar los límites y decirles que nos dé, por ejemplo, hasta 500 el máximo y empezando desde, digamos, 38, desde, o desde 40. Y entonces ahora yo puedo personalizar un poco más, puedo apreciar mejor los resultados. Entonces ahora sí, la parte más azulada es esta y la parte que está aquí sería esta, la de algo de 91, ¿no? 91. 91 o 142, ¿verdad? Kilonewton, metro 100 le vamos a colocar. 100. Un kilo, ¿no? Centímetros cuadrados. Es la presión que hay acá. Y en los bordes, ahí está, ¿no? Entonces, la presión gobernante más o menos está por un kilogramo fuerza, 1,02 kilogramos fuerza, centímetros cuadrados, ¿no? Y estas presiones deberán ser menor o igual a la capacidad admisible del suelo. Eso es también algo que se tiene que controlar. Y siempre revisar, por supuesto, en servicio, ¿no? En servicio. Yo aquí estaba mostrando por resistencia, eso no es correcto. Se tiene que hacer por servicio. Las presiones en el suelo por servicio. Eh, entonces ahí está. Incluso por acá tenemos algo de 140 o 150, miren por acá, en la viga, o podemos decirle hasta 200, que serían 2 kilos centímetros cuadrados, ¿no? Pero la presión gobernante estaría más o menos por los 100, 120 kilos centímetros cuadrados, 1,20 eh, kilos centímetros cuadrados y 120 kilonewton metro cuadrado, ¿no? Entonces ahí está. Esas son las presiones. Luego de esto, luego de ver esas tensiones de contacto en Z, vemos ahí que estamos dentro. Si nuestra capacidad admisible fuese, por ejemplo, de 2 kilogramos fuerza centímetro cuadrado o 2,5 kilos centímetro cuadrado, esta fundación cumple tranquilamente. O sea, está bien. Si la capacidad portante del suelo fuese unos 2,5 kilos, aquí lo vamos a dibujar. La capacidad admisible fuese unos 2,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, estamos ok. No hay problema. No hay problema en la cimentación. No hay problema. ¿Verdad? Ahí está. Porque las tensiones gobernantes pues es menor a esa capacidad, a la capacidad admisible. Muy bien. Otro de los resultados que quiero mostrar también es en los sólidos las tensiones. Ajá. Esto no es fácil de ver en cualquier software. Y modelar es mucho más difícil hacerlo en otros programas. ¿Qué es lo que te da en aquí el programa? Lo que te está mostrando. Obviamente la columna, en los sectores de la columna tengo mayores esfuerzos. Y aquí en la viga tengo esfuerzos flexionantes, ¿verdad?
Yo tengo ahí las barras integradoras. A ver, voy a mostrar las barras integradoras, la viga de resultados. Y voy a, además de las tensiones, voy a mostrar los momentos flectores que hay. Miren esos momentos. ¡Qué excelente! A ver, vamos a tratar de escalar ese diagramita. Vamos a multiplicar por 2. Ahí está. Esto es algo muy, muy interesante. Se le ha colocado una barra integradora, por ejemplo, para diseñar este nervio de esta fundación. Yo le llamo nervio o la viga, ¿sí? De esta fundación. Para diseñar eso hay que integrar todos los esfuerzos que ocurren en toda la cimentación a lo largo de la cimentación. Todos los esfuerzos que ocurren debido a la presión del suelo, ¿no? No se olvide que la presión del suelo está viniendo de abajo hacia arriba. Entonces hay una presión del suelo. Y esa presión del suelo provoca momentos flectores en ese nervio. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Estamos viendo, esas son las vigas, o sea, los resultados de esas barras de integración. O sea, en el curso vamos a aprender a cómo definir esas barras de integración, cuáles son sus límites y cómo diseñar esos nervios a través de las barras de integración. O sea, es muy interesante. Véanlo ahí. Y se le ha colocado también barras integradoras transversales para que podamos ver y apreciar sus momentos. Se le ha colocado ahí las barras transversales. Y justamente aquí donde tienes en rojo los esfuerzos por los elementos sólidos, tienes ahí también los momentos mayores. O sea, es muy, muy a detalle estos resultados. Y con esos momentos, uno finalmente va a diseñar. Ahí está, lo estoy mostrando solamente las vigas de resultados. Aquí le he colocado una viga de resultados, aquí le he colocado otra viga de resultados para la transversal, para diseñar la viga de conexión, para diseñar la zapata, para diseñar esta otra zapata. Aquí también le he colocado una viga, aquí también le he colocado en la viga de fundación, en el nervio, le he colocado ahí una barra integradora, aquí también le he colocado una transversal para ver sus esfuerzos y diseñar los aceros. Entonces, muy interesante. Bastante, bastante interesante este software donde nos permite hacer este nivel de cálculo. Luego, por supuesto, ahorita estamos viendo momento flector, ¿no? Momento flector. También nosotros podríamos ver ya o sea, esas son las bondades, ¿no? La interacción suelo-estructura, eh, el análisis por interacción suelo-estructura hace que nosotros tengamos ya los resortes, ¿sí? O el coeficiente de balasto vertical asignado a la cimentación. Posterior a ello, con esos resortes, el programa va a calcular asentamientos, tensiones de contacto o presiones en el suelo, y posterior a ello también se va a calcular, de todo ello también va a depender estos diagramas y los valores de estos, ¿sí? De cada uno de estos momentos flectores. Y por supuesto, la barra, como es un elemento sólido, también vas a tener esfuerzos normales ahí en las barras, que también afectarán en el diseño. Entonces son esos detalles que ya lo vamos a ver ya más, digamos ahí, a detalle en nuestro curso de fundaciones. Va a estar muy interesante. Véanlo ahí, hay mucho concepto por detrás. Se puede diseñar. Vean, yo aquí tengo diferentes casos de diseño. Se puede diseñar. Por ejemplo, rapidito vamos a ver ahí el diseño de los nervios de la viga de fundación. Entonces vamos a ver ese diseño.
Vamos a ver aquí en hormigón. Vamos a ver el nervio. Ahí está el estado para la viga de fundación. Los elementos que se van a diseñar. Yo le puedo decir al programa, mira, quiero que se diseñe este nervio y este nervio. O sea, son las barras. Y yo le digo al programa, bueno, utilizate una barra longitudinal ahí de 20, las armaduras mínimas, el código ACI y los esfuerzos que quiero que se tomen. Yo le puedo decir todo eso al software y el programa lo que va a hacer es calcular esa viga. Y entonces, pues nosotros vamos a poder ver los resultados. Y ahí está. ¿Qué puedo ver aquí? Armadura superior, armadura inferior, ¿sí? Ahí está. Las cantidades de acero que se necesita, 8 barras del 20. Y en esta viga necesitamos, ¿sí? También 8 barras del 20. Y en la parte inferior, 7 barras del 20, ¿no? Y ahí está. Ese es el acero que el programa ha calculado, ¿no? El programa ha calculado para el diseño de esta viga. También hace el cálculo, por si acaso, de los estribos. O sea, yo le puedo decir al programa, aquí al módulo del Concrete Members, le puedo decir que haga decalaje por zona. En el caso, por ejemplo, cuando yo tenga zonas donde tenga mayor solicitación y necesite mayor refuerzo de acero, yo le puedo decir, donde se requiera, colocarle más. Y luego donde no se requiera, pues ahí colocarle pues lo mínimo, ¿no? Que se necesita ahí. Entonces yo le puedo decir en cuántas zonas quieres dividir. 2, 1. Bueno, lo voy a decir a ver en 2 y van a ver la diferencia. Entonces el programa ha realizado el decalaje por zona. Mira, por ejemplo, me dice aquí si se requiere un poquito más. Por aquí hay un momento flector un poco más grande, se requiere un poquito más. En la parte superior también. Y ahí está. Y ahí arriba le coloca cuántas barras son, la descripción general. Y los estribos también lo está haciendo por zonas. Aquí se necesita más estribo, aquí también, por aquí en la parte central hay menos esfuerzo de corte, por aquí también se necesita. Está. O sea, sí se puede hacer ese cálculo detallado en RF. Vamos a aprender todos los procedimientos ahí en el curso de fundaciones. Para terminar, también se puede hacer de esta, miren, esa transversal, se puede hacer de la zapata combinada, ahí está. Se puede hacer de la zapata conectada del nervio, miren, ahí está, 6 barras del 20, 6 barras del 20, ahí está. Se puede hacer también de la conectada a la medianera, ahí está, cuántas barras se necesita abajo, 8 barras del 16. También se puede hacer para la cuadrada, ¿vean? Ahí está el diseño. Y bueno, se puede hacer absolutamente para todo. Para todo. El software puede presentar un nivel de detalle muy amplio. Este es, por ejemplo, el renderizado de la armadura. Puede presentarte el área de acero superior, las cantidades, el área de acero por corte, ¿sí? El área de acero del estribo, dos veces el área de acero de refuerzo por torsión, más el área de acero por corte. Puede mostrarte también los momentos últimos de cálculo, fuerzas axiales de cálculo. Puede mostrarte el estado de deformaciones para el acero superior, para el concreto, acero inferior, las deformaciones del concreto, la profundidad C, el valor de C sobre T, el valor de phi que ha tomado para el diseño, los esfuerzos en el acero, fibra superior, acero inferior,
los esfuerzos en el concreto inferior, superior, realmente hay mucho detalle. Bastante detalle. Mucho detalle. También puede mostrarte la capacidad nominal, el momento factorado, el momento nominal, la carga axial nominal, phi por Pn, phi por My y los momentos nominales. Y ahí están los diferentes esfuerzos. Hay mucho detalle. Que lo vamos a ver, por supuesto, ahí en nuestro curso de fundaciones. Y en el curso, pues también vamos a realizar el diseño mediante lo que es la parte manual con el uso de memorias de cálculo. También vamos a utilizar vamos a ver ahí cómo se hace también en SAFE, porque la memoria de cálculo trabaja, o lo puedes hacer con SAFE o lo puedes hacer con RFN, da lo mismo. O sea, la parte manual, el SAFE y el RFN sacan lo mismo. Por si ahí algún ingeniero, algún colega se pregunta y dice, ¿cómo variará con el SAFE? ¿Saldrá lo mismo? ¿De forma manual saldrá lo mismo? Sale lo mismo. Y eso lo vamos a ver ahí en el curso con todo detalle. Muy bien, entonces hay esta clase de interacción suelo-estructura, las bondades que ofrece el RFN, las cosas que se pueden realizar en el RFN, los diferentes tipos de análisis que se puede hacer. Hemos visto a grandes rasgos, obviamente no es posible verlo en una sola exposición, en una sola clase, todo lo que es el RFN, pero he tratado de explicar algunas de las cosas que vamos a ver a detalle ahí en nuestro curso de fundaciones. Entonces los espero ahí en el curso de fundaciones. Ahí estamos compartiendo prácticamente todo esto, lo que hemos visto y mucho más. Ahí vamos a ver a nivel de detalle. Entonces les agradezco la presencia, la revisión de esta clase, de este tutorial, para que ustedes pues, puedan ver cómo se hace el análisis por interacción suelo-estructura de un edificio, básicamente. Muy bien, entonces nos estaremos viendo ahí dentro del curso. Nos vemos. Ya pronto estamos ahí dentro del curso. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima.